Al otro lado está Alejandro Rodríguez, que es sociólogo, fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET, doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento. A ver, no se ha privado de nada. El hombre que más gimnasios ha recorrido, no solo en Capital Federal, lo dice él, no solo en Capital Federal, después fue ampliando su espectro y llegó. Hay un dicho que dice, si conoces el territorio no hay mejor lugar para guardarlo que en las propias botas, y hacen tac, 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 hay que recorrer, no hay vuelta. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ustedes, gracias por la invitación. No, por favor, nos encanta el tema. Y vos sabés que en realidad, yo sé que has recorrido gimnasios desde hace más de 10 años y que has escrito un libro interesantísimo, Haciendo Fierros en el Boulevard. Nosotros estamos reinteresados en el tema de el cuerpo y los consumos, cómo construimos a través del cuerpo. Y vos sos un especialista en ese tema. Los he escuchado con mucha atención hace un ratito con la entrevista que le habían hecho a Josefina también. Uh-huh. El cuerpo en el centro de la escena también. Uh-huh. Ahí cuando conversaban con ella. Tal cual como decían ustedes recién, yo me dediqué durante bastantes años a recorrer con una pretensión etnográfica, recuperar el punto nativo, recuperar el punto de quienes transitan el día a día en el gimnasio. Uh-huh. O en los gimnasios, ¿no? Tratando de pensar algunas preguntas que yo tenía en la cabeza y quería resolver, ¿no? Primero, ¿por qué había tantos espacios de esas características en la ciudad de Buenos Aires? Podríamos hacer extensivo el argumento a muchas otras grandes ciudades. Sí. ¿Y qué hacían todas esas personas ahí? ¿Qué es lo que hacen todas esas personas ahí? ¿Y qué descubriste? Pensaba un poco en retrospectiva también, pensaba un poco en función de la generación de mis padres. Uh-huh. Y pensaba así en las generaciones anteriores, ese lugar existía. Y yo me encontraba con tanta proliferación. Llegué a la conclusión de que esa proliferación había sido, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, hasta lo que ocurre hoy, ¿no? Que uno encuentra espacios de entrenamiento del cuerpo por doquier, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, como decían ustedes hace un ratito, también me llevó a construir un libro, que de paso aprovecho y lo muestro. Claro, por favor. El libro, ahí está, Haciendo Fierros en el Boulevard. Bueno, no, lo que decía hace un ratito. Sí. El Boulevard es el nombre ficticio de un gimnasio que elegí para mantener en reserva también. Alejandro Victoria te saluda, buenas noches. A ver, ya que lo trajiste al libro, viene bien, y abrimos el programa hablando de la Feria del Libro y la inauguración de la Feria del Libro, y en esto de cómo uno propone, digo, el cuerpo como venta de algo y el libro como venta de algo, ¿no? En este caso, como respuesta a una de tu pregunta que decías, este libro imagino que es parte de eso, se me ocurre, y hagamos de cuenta como que no sabemos nada de tu trabajo. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué Haciendo Fierros en el Boulevard y por qué yo lo asociaría con un trabajo sociológico a este libro? La motivación, tal vez, se me ocurre. Sí. No, yo encuentro este título y en una biblioteca digo, ajá, y a ver, ¿qué me quiere contar Alejandro con esto? Los sociólogos decimos que si tenemos alguna tarea es tratar de desnaturalizar lo que es natural. Uh-huh. Y uno podría pensar que en ese libro lo que hay es un intento por desnaturalizar ese espacio que se nos vuelve natural y normal, ¿no? Transitamos por la ciudad y nos acostumbramos a ver ese espacio como un espacio natural y naturalizado. Claro. Y lo que intenté en ese libro es hacer como si yo no supiera nada de ese espacio y hacer algunas preguntas muy sencillas respecto a por qué ese espacio y qué es lo que está haciendo toda esa gente en ese espacio. También poner alguna pregunta respecto a qué es lo que hace toda esa gente con su cuerpo.
Claro. ahí dentro. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que lo lleva a, yo decía en ese libro, trabajar el cuerpo? ¿No? Se piensa en términos de trabajo, un trabajo que se hace todos los días de manera muy rutinaria, con un, digo yo, hay un modelo para armar, ¿no? Con el cuerpo, que se va a armar, se separa el cuerpo en una totalidad de partes, en distintas partes a las cuales se las va sometiendo a un trabajo arduo, extenuado, día a día, semanas a semanas, meses a meses, de manera muy rutinaria. Y en particular en ese libro, yo lo que pensaba era poner la mirada sobre todo en el trabajo que hacían varones muy jóvenes en el gimnasio. Varones muy jóvenes. Sí, varones muy jóvenes, un conjunto de varones muy jóvenes que estaban día a día en el gimnasio entrenando, trabajando, decían ellos, su cuerpo. Y lo que descubrí ahí es que lo que había en juego era un tipo de masculinidad, de una masculinidad, ¿no? Uno podría después poner en tensión y preguntarse por otro tipo de masculinidades que o no aparecen, o están perimidas, o están invisibilizadas en ese espacio. Es una agenda de investigación que siempre es interesante. Uno podría agregar otros tópicos a esa agenda de investigación y preguntarse por las mujeres y los cuerpos de las mujeres, por las personas mayores y también el trabajo constante que hacen las personas mayores en esos espacios, y por qué y para qué. Es una agenda que está ahí, está siempre para ser recuperada. Yo en ese momento me ocupé de ese público específico, ¿no? Yo sí, te quería preguntar, yo no soy crossfista, pero si hay algo que noto es que hay muchas mujeres que practican CrossFit. Me llamó la atención lo que dijiste, muchísimas, cosa que antes no se veía. Realmente, ¿no? Eso también. Uno podría pensar en la aparición de una batería de espacios de entrenamiento junto a los salones de musculación, luego con los boxes de CrossFit, con los espacios de corredores, ¿no? de runners, sí. ¿No? Con los boxes de CrossFit es cierto, ¿no? Uno empieza a observar ahí también varones y mujeres trabajando el cuerpo a la par en un lugar que se parece hasta como una fábrica. Sí, lejos. Hay cosas que llaman la atención muchísimo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo te saluda. ¿Haces CrossFit o vas al gimnasio? En este momento sí voy al gimnasio, pero como de una manera muy recreativa. La agenda, hoy no tengo una agenda de investigación alrededor de este espacio. Siempre tengo ganas de volver otra vez a pensar este objeto que siempre me atrae, también por eso aceptaba la invitación de ustedes, siempre me atrae conversar sobre el tema. Pero uno podría pensar en esos espacios. Nosotros decimos que hacemos trabajos de campo, ¿no? Cuando hacemos este tipo de investigaciones en estos espacios. Y el espacio del box de CrossFit es un espacio que uno lo observa y lo transita, y a mí me recordaba a una fábrica. Me recordaba a una fábrica con el reloj y el cronómetro marcando el tiempo de los trabajos. A tiempos modernos, más específicamente, a una fábrica. No, claro, ¿no? En serie. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pensaba también con eso que decís muy bien, ¿no? Un reloj marcando los tiempos del trabajo y de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Alejandro, hablaste también recién mientras diste otros ejemplos y nombraste el grupo de runners. Digo, en este tipo de actividades, ¿no se termina generando también una adicción saludable, si llamémosle, no es en detrimento que lo digo, pero termina generándose como una adicción sobre la actividad? Sí, en particular yo no trabajé con corredores, pero es cierto, ¿no? Que se sumó como una actividad más el running, se puede agregar a esta batería de actividades. Yo cuando trabajé con
con mis entrevistados, ellos se autodenominaban, era la gente de los fierros, ¿no? Eran los fierreros, que uno también podía pensar con ellos y observarlos como unos, como unas personas dedicadas al trabajo del cuerpo, casi con cierto fanatismo por el trabajo del cuerpo. Habría que pensar en otros espacios y con otros públicos, ¿no? A ver, yo quería preguntarte algo, Alejandro. Hoy los gimnasios y todas las disciplinas variadas que se puedan practicar dentro del gimnasio o cualquier otra disciplina de este tipo, ¿viene a reemplazar lo que hace 20, 30 años atrás eran las dietas? En realidad, o sea, digo, por la forma de cuidado, ¿no? La manera en que antes nos cuidábamos. Era menos gimnasio, más dieta, más sacrificio, si se quiere, para algunos. Y hoy es como que es otra visión. Incluso, fíjate, la imagen que uno tiene de mi época es el ideal de mujer de belleza, era la delgadez. Hoy, el CrossFit mismo, lo sacamos a relucir recién, y cierta actividad de gimnasio con máquinas, con aparatos, logra mujeres musculosas con otros físicos totalmente distintos. Es decir, ¿cambió el ideal de belleza en las últimas décadas? Sí, y habría que conectar también esos ideales con, ¿no? Ahí hay algunos trabajos que son estéticos y uno podría intentar conectar esos trabajos estéticos del cuerpo con algunos valores éticos que están detrás. Hablabas de la delgadez. Yo lo que observaba en esos espacios también era, quizás a la par de la delgadez, era el valor de la juventud, como un valor que era deseable y que estaba todo el tiempo buscándose, ¿no? La cuestión de la dietética yo la encontré como una dimensión más del trabajo del cuerpo, casi a la par. El entrenamiento y la dietética iban de la mano. Muchas veces se hablaba en el mismo espacio del entrenamiento y la dietética. De total vigencia, ¿no? Más que de reemplazo, como de compatibilidad, de estar a la par, como una dimensión más de todos los trabajos del cuerpo, de todos los trabajos a los que se sometía el cuerpo. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Aquí en Santa Fe. Supondría que sí, espero que sí, tendría que estar. Es una editorial muy conocida, digo, las librerías aquí nuestras. ¿La tienen? Hasta las más chiquitas, las librerías boutique que nosotros conocemos, la tienen, así que después si quieren compartimos todos los datos de la editorial. No sé si podemos decirle la editorial, ¿la podemos decir? Sí, la editorial sí. Editorial Prometeo es una de las editoriales que tiene muy buena distribución aquí en Santa Fe, así que quédate tranquilo, Ale, que está. Bueno, muchas gracias. Alejandro, un placer hablar contigo. El placer es mío. Gracias por la invitación y les mando un abrazo grande. Buenas noches, gracias. Alejandro Rodríguez.